En Aragón Radio, de puertas al campo. Carlos Espatolero. 9, llegamos a las 9 y hoy la actualidad del sector cinegético nos lleva a lamentar la muerte esta semana de Juan Carlos Navarro Asín. Nicolás Urbani, asesor veterinario de la Federación Aragonesa de Caza. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. El tirador, uno de los más laureados, los más destacados del panorama nacional, moría este pasado miércoles en Egea. Nicolás. Sí, en efecto, pues transmitimos desde la Federación Aragonesa de la Caza y todo el colectivo cazador de Aragón, pues nuestro más profundo pésame por esta pérdida. La verdad que ha sido toda una leyenda en las disciplinas de recorrido de caza y de compact a nivel internacional. Pues ha sido nuestro mejor deportista dentro de la Federación Aragonesa de Caza, y luego aparte también pues por la relación personal que tenía con él, pues destacar también su calidad humana. Era un padre abnegado y que además era un ejemplo de cómo puedes involucrar a tu familia en una pasión tan importante como la caza y el tiro. Entonces, pues estamos todos entristecidos y transmitir pues, nuestro ánimo a toda su familia. Descanse paz, Juan Carlos Navarro Asín, como decimos, campeón de tiro deportivo en diferentes modalidades, tanto a nivel autonómico, nacional, europeo y mundial. Nicolás, también esta semana desde la Federación Aragonesa de Caza habéis estado implicados, ¿verdad?, en los censos de cabra montés del Gobierno de Aragón, y se ha optado por continuar con la metodología que se llevaba aplicando desde el año 2006 en las provincias de Zaragoza y Huesca. Reuniones con el Gobierno de Aragón, fundamental el apoyo en los censos en la comarca de Aroca y en Mequinenza. ¿Cómo se está trabajando en este sentido? Porque se llevaron a cabo censos en junio, los días 18, 24 y 30. Sí, en efecto, son censos en la cabra montés, pues que es uno de los ungulados más representativos en el ámbito nacional, y por supuesto Aragón, pues estamos punteros en gestión poblacional de esta especie, y es muy importante la colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación y sobre todo las sociedades de cazadores locales, como las de Fraga, la de Mequinenza, las de Aroca, porque, insistimos, los cazadores son los mejores conocedores del territorio y son los que nos pueden ayudar a realizar estos censos de una forma mucho más eficaz, porque claro, podemos preparar, diseñar transectos, etcétera, pero es importante que sean representativos. Y en ocasiones pues, puede decir, oye, nosotros habitualmente vemos las manadas en esta zona, pues vamos a intentar incluir dentro del transecto, dentro del recorrido, esas zonas. Son cuestiones que nos ayudan muchísimo a conocer el estatus poblacional de la cabra montés y de cualquier especie, y por eso transmitir nuestro sincero agradecimiento también desde la Federación, por supuesto al Gobierno de Aragón, pero especialmente a las sociedades de cazadores locales que apoyan estas iniciativas. Dicho queda. Nicolás Urbani, asesor veterinario de la Federación Aragonesa de Caza, como siempre, gracias por habernos acompañado. Hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias a vosotros por la divulgación.